Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, que son los radios IP a través de la marca de ICOM. Vamos a probar el audio. Primero que nada quisiera saber cómo me están escuchando todos. Muy buen día. ¿Sí se escucha? ¿Sí se está entendiendo? Ok, aquí me están contestando ya los compañeros que sí se escucha muy bien. Ok, muy buen día para todos. Vamos a dar entonces inicio a esta parte del webinar. Vamos a comenzar entonces. Ok, sí se escucha. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de los radios de la marca de ICOM que trabajan a través de Wi-Fi. Pues vamos a iniciar con una pequeña introducción. Estos componentes del sistema, pues básicamente son tres componentes los que siempre deben de estar presentes. Uno de ellos pues es la terminal IP100H, que es el radio, es el modelo del radio. El controlador, que es el IP1000C. Ahorita un poco más adelante vamos a ver las características de cada uno de ellos y vamos a ir viendo las ventajas que tiene el sistema también. En esta pantalla nos aparece el software, que es el IP100FS. Este software es un software de despacho y es un accesorio adicional. Vamos a comenzar con las características del radio. Ok, pues esta comunicación se hace a través de la red inalámbrica de wireless y es un sistema fácil de usar y de instalar. ¿Por qué es un sistema fácil de usar y de instalar? Bueno, es fácil de usar porque funciona básicamente como un radio convencional. ¿Qué es esto? Que el radio, para que pueda tener comunicación, simplemente presionas el PTT, empiezas a hablar, sueltas el PTT y te contestan. Es fácil de usar, es sencillo. Alguien que ha tenido en sus manos un radio convencional, pues este sistema le va a parecer muy sencillo, ¿no? Y es fácil de instalar por la razón de que hay que ubicar en el lugar donde vayamos a instalar este sistema el site donde toda la comunicación o toda la red llegue a ese punto. En ese punto vamos a programar el equipo, el controlador, con la IP se nos asigne, y después solamente lo que tenemos que hacer es alimentarlo y conectarlo a esa red. Previa configuración para que los equipos puedan ser vistos por el controlador y puedan tener una comunicación. Entonces, sencillo de usar y fácil de instalar. No requiere antenas externas el controlador, no requiere ajuste, no requiere un duplexer como lo requiere un repetidor. Entonces, es algo sencillo. Otra característica que tiene el radio es que es sumergible. Cuenta con la certificación IPX7. ¿Qué es esto? El radio puede ser sumergido por 1 metro durante 30 minutos. Nosotros en la Expo Seguridad en la Ciudad de México llevamos este tipo de radios, lo ponemos en una pecera y lo dejamos 3 días, que es la Expo. Entonces es nada más lo que la norma requiere, que es 1 metro por 30 minutos, pero pudiera ser que el radio llegara a tener más tiempo en el agua y no le pase nada a esa profundidad, ¿verdad? También hay que tener cuidado porque el equipo cuenta con un conector de accesorios. Ese conector de accesorios debe de estar sellado también. Si ese empaque que trae ahí el equipo se llega a quitar, obviamente pues le va a entrar el agua, ¿verdad? Y ahí ya no va a cubrir la garantía. También si el accesorio de audio no es sumergible, puede que al radio también se le introduzca agua y entonces la garantía no sea válida. Para que esta función esté al 100% debe estar esa parte sellada con el empaque que tiene el equipo de fábrica, o bien que el accesorio de audio también sea sumergible. Tiene alta seguridad en la comunicación, cuenta con una encripción AES-256. ¿Qué es esto? Básicamente la encripción no la da la parte de la red inalámbrica. La red inalámbrica es la que nos va a dar la encripción que este sistema va a tener. Entonces, como la encripción más alta que tiene ahorita la red inalámbrica es la AES-256, pues el radio cuenta con esa encripción, ¿verdad? Aparte de que para que un usuario pueda tener o pueda escuchar su comunicación,
pues debe de contar con ese nombre de la red inalámbrica, esa encripción y obviamente tener un radio que esté casado en el controlador para que pueda tener esa comunicación. Vamos a avanzar. Esto es lo más importante de este sistema, que no requiere permiso de licencia de frecuencia. Esta parte es la más importante y es por la que estos equipos se están empezando a introducir en el mercado. ¿Por qué razón? Los radios convencionales requieren un permiso para poder operar con las frecuencias que se le van a programar, ya sea en VHF o en UHF. Estos equipos, como trabajan a través de la red inalámbrica, no requieren un permiso por la licencia de frecuencia. Entonces, hay muchas empresas, ahorita más adelante vamos a ver los mercados en los que se puede enfocar este radio, pero muchas empresas vienen a México a poner sus instalaciones aquí. Entonces, lo que ellos quieren, pues, es tener los menos problemas en el país de México. Entonces, un sistema de este tipo les va a dar esa seguridad en la comunicación, porque si llega alguien a ver qué radios están utilizando, pues no les van a poder hacer nada, ¿verdad? Porque estos radios no requieren una licencia por el permiso de las frecuencias. ¿Por qué razón? Pues trabaja en 2.4 y 5 GHz. La comunicación que se puede lograr con este radio puede ser, es half duplex como un radio normal, que es esto, que tú tienes que presionar el PTT, hablas, la otra persona con la que estás hablando tiene que esperar a que suelte el PTT la persona que está hablando para poder empezar a comunicarse con él. Pero contamos con un accesorio que es una diadema. Si a este equipo se le conecta la diadema y se le programa como full duplex, el radio se convierte, digamos que en una terminal de teléfono. Es decir, puedes estar presionando el PTT o lo puedes hacer a través de Vox, que es por el nivel de voz. Puedes comenzar a hablar y vas a tener la comunicación bidireccional, como si estuvieras teniendo dos teléfonos o más, ¿verdad? Cuenta con la función de roaming. ¿Qué es esta función de roaming? A lo que se refiere es de que en toda la red pueden existir diferentes access points. Si esos access points se llaman de la misma manera y tienen la misma inscripción, el radio se va a poder estar moviendo en todo el edificio o en todo un estacionamiento, en todo un centro comercial, en todo donde exista esa red y va a tener comunicación. El radio no se va a tener que estar reprogramando, él solo se va a ir moviendo y al que capte mayor señal de ese access point se va a ir conectando y va a tener comunicación con todos los radios del sistema. Cuenta también con mensajes cortos entre los radios y los mensajes de estatus a través del software. Los radios le puedes programar tú 10 mensajes pregrabados o preconfigurados. El radio seleccionas qué mensaje vas a enviar, lo puedes enviar a un grupo en general o lo puedes mandar a un usuario en específico. Entonces son 10 mensajes que se le pueden programar a los radios. Y los estatus pues es a lo mejor para un encendido, para un apagado, para algo más corto, pero esos solamente los vamos a poder visualizar a través del software que es el IP100FS. Cuenta con una función también que es muy interesante, que es la vibración para las llamadas entrantes. ¿Qué es esto? Si tú tienes una llamada de grupo, te va a empezar a vibrar el radio y te vas a dar cuenta que estás recibiendo una llamada. Cuando se termine esa llamada de grupo, puedes recibir una llamada individual y el radio te va a vibrar. Esto es solamente cuando tienes una llamada entrante. Cuando ya entablaste la comunicación, el radio no va a volver a vibrar hasta que pase un tiempo que también es programable en el equipo. Después de ese tiempo, entonces, el radio vuelve a vibrar para que te des cuenta o te avise que estás recibiendo una llamada entrante. Como les comentaba, el equipo puede operar en un rango de 2.4 o 5 GHz. Este radio pues no se le programan ya los canales como lo hacíamos en un radio convencional. Realmente quien te va a ofrecer el canal es la red inalámbrica. Cada access point pues está situado en un canal en específico y ese canal es el que está agarrando el radio. El radio pues no se le programa un canal en específico. Cuenta con un estándar de WLAN que es el
y EEE 802.11 A, B, G y N, que esto nos permite poder hacer que el radio se pueda comunicar en 2.4 o en 5 GHz. Cuenta con un códec de voz que es el G711. ¿Qué es esto? El radio se va a poder conectar también a través de otro dispositivo que es el BPG3, ahorita les voy a hablar un poco de él, para que te puedas comunicar con extensiones telefónicas SIP. Entonces tienes la ventaja de que este radio se pueda comunicar también a líneas telefónicas. Como veíamos, la seguridad pues realmente no la va a dar la red. Si se fijan, pues cuenta con toda esa seguridad, ¿verdad? Que es la web, WPA y WPA2. Entonces, es como esté configurada nuestra red, la encripción que va a tener nuestra comunicación. Tiene una potencia de audio de 500 miliwatts. Es un audio muy bueno. Digamos que es un audio también digital. La capacidad de la batería es algo impresionante. La BP271 pues cuenta con 1150 mAh. Por el consumo que tiene el equipo, se dice que nos puede llegar a dar hasta 20 horas de uso. Y la BP272, que cuenta con 1880 mAh, nos dice que nos puede llegar a dar hasta 40 horas de uso, ¿verdad? Estoy viendo que están realizando varias preguntas. Las preguntas vamos a tratar de que al final del webinar poder contestar algunas de ellas y si no, pues se las hago llegar ahí a su correo electrónico. Hay preguntas de que cuál es el ancho de banda que tienen, todo esto de los radios, hay un poco más adelante, vamos a ir viendo cada cuestión de estas, se las vamos a contestar y se las vamos a hacer llegar o al final del webinar hacemos una sesión ahí de preguntas. Vamos a continuar aquí con la presentación. Hablábamos de que existe también un controlador. Realmente el controlador pues es el cerebro de toda la comunicación. Este cerebro pues nos permite tener la capacidad de controlar de 20 o 100 terminales IP100H. Hay dos modelos diferentes. El modelo del controlador es el IP100, IP1000C diagonal 20, que es el que nos controla las 20 terminales, o el IP1000C diagonal 100, que nos permite controlar 100 unidades. Entonces, dependiendo de la necesidad del cliente, es el que se le va a instalar. No quiere decir que su sistema va a quedar limitado a 20 o a 100 unidades, por la razón de que podemos conectar hasta 11 controladores en un mismo sistema, que esto nos puede llegar a dar un número final de 1100 terminales. Aparte, el controlador IP100 o el IP1000C diagonal 100 nos puede soportar hasta 50 comunicaciones simultáneas. Esto es algo interesante que hace a este sistema. Este sistema pues se dice que puede operar como un sistema pseudotroncal. ¿Qué es esto? Que puedes tener comunicaciones simultáneas al mismo tiempo entre diferentes grupos y este de 100 unidades nos permite hasta 50 comunicaciones por la razón de que puedes formar tú 50 grupos de 2 personas. Si ya al sistema se le agrega otro controlador de 100, no quiere decir que vamos a poder soportar 100 llamadas, sino que el límite de llamadas que vamos a tener en todo el sistema va a ser de 50 comunicaciones simultáneas. No importa cuántos controladores más le sumemos al sistema. El total de llamadas simultáneas van a ser 50, que pues básicamente pues son muchísimas, ¿no? Cuenta con un puerto de Ethernet Gigabit para la conexión a la red LAN. ¿Qué es esto? Pues lo hace un poco más rápido al tratarse de ser un puerto Gigabit. También nos controla las llamadas selectivas, grupales y generales entre las terminales IP100H. Hay que tener cuidado porque este sistema pues deben de estar presentes los tres accesorios o los tres dispositivos que yo les comentaba en un inicio, que es la red de Wi-Fi, el controlador que es el IP1000C y la terminal de radio que es el IP100H. Si alguno de estos tres dispositivos se llega a apagar, la comunicación ya no va a poder existir. Entonces hay que tener cuidado con esto. Estos dispositivos siempre deben de estar presentes y siempre deben de estar encendidos para que la comunicación se pueda lograr. Si no existe o se llega a apagar uno de estos, los radios no se pueden comunicar. No es como en un sistema convencional que de radio a radio te puedas comunicar, sino de este sí necesita estar presente todos los dispositivos. El firmware puede actualizarse automáticamente siempre y cuando el equipo esté conectado a internet. No siempre se requiere que tengamos internet en el lugar. Ahorita les voy a explicar un poco más.
pero para que el firmware se pueda actualizar automáticamente, sí necesitamos contar con internet en el controlador. Las terminales se pueden actualizar automáticamente cada vez que se enciendan a través de un sistema OTAP. ¿Qué es esto? En el controlador tú entras a la web, le puedes cambiar a lo mejor el nombre, le puedes cambiar varias cosas al equipo y cada vez que tú enciendas el equipo y lo llegues a apagar y lo vuelvas a encender el equipo, va a tomar esa configuración. No necesitas estar programando los radios desde una PC. La única vez que los radios se programan desde la PC es la primera vez que se adquieren, para poder darle la IP del controlador, poderle dar qué número de radio va a ser y poder asignarle también el nombre de la red y la contraseña si así va a ser. Si va a trabajar por DHCP, que este equipo, el controlador, ya lo tiene incluido, es un servidor de DHCP, o también poderle decir al radio si va a ser una IP fija. Les comentaba que los radios también se pueden comunicar con líneas telefónicas. Esto lo hace por medio del equipo del BPG3. Es una integración que se realiza para poder tener comunicación con líneas telefónicas y los radios de Wi-Fi. También tenemos la oportunidad de tener los radios Wi-Fi comunicándose con radios convencionales. A lo mejor en un edificio tienes tus radios de Wi-Fi, pero los repartidores utilizan radios convencionales. Entonces, a través de una integración con el BPG3, puedes llegar a tener esa comunicación entre radios convencionales en el exterior, fuera del departamento, fuera del edificio, hacia los radios que están dentro del edificio que sean de Wi-Fi. Entonces, pues es algo interesante también, ¿no? Vamos a avanzar aquí con la presentación. Vamos a hablar un poco del software. El software de despacho pues está basado en un sistema operativo de Windows. Básicamente funciona en cualquier Windows, no funciona en sistemas Mac. La localización de terminales pues está basado mediante los registros en los access point. Es decir, tú das de alta en el software los access point que van a existir con la MAC address de cada uno de ellos, y el radio a la hora de que se comunican pues se casa con ese access point y en el software te lo refleja en el access point al que está colgado. Y es un poco de localización, te puedes dar cuenta más rápido en dónde se encuentra esa persona. Entonces, digamos que funciona más o menos como un GPS, pero no tanto así, ¿verdad? No tiene la certeza de estar en el lugar exacto como nos lo indicara un GPS, sino este solamente nos indica a cuál access point está colgado esa terminal de radio. Tiene la capacidad este software de enviar mensajes de texto a las terminales manualmente. ¿Qué es esto? Tú desde el software puedes entrar, puedes teclear tu mensaje, aparte de los 10 que el radio tiene ya preconfigurados, lo escribes y se lo mandas al radio y te lo muestra en pantalla. Puede mandar también status, puede hacer el monitoreo remoto, puede hacer funciones como la del stun y la del revive. ¿Qué es esto? A lo mejor si alguien está haciendo mal uso del radio, le puedes generar un stun y el radio va a dejar de funcionar. ¿Hasta cuándo? Hasta que del mismo software le puedas enviar un revive y el radio en automático va a ver otra vez la comunicación o va a tener de nuevo la comunicación. Bueno. Puede también generar llamadas individuales, grupales, generales y telefónicas, es decir, la computadora la estamos realizando un radio más. Desde aquí mismo, desde la computadora, tú puedes presionar un botón de PTT con el que cuenta el software y puedes dirigirte a un radio en específico o a un grupo o a todos los grupos. De hecho, también lo puedes hacer hasta una línea telefónica y tener comunicación entre una línea telefónica y el software también. Tú tienes la oportunidad de tener 120 botones programables con estas funciones para una llamada individual, grupales, generales, el stun, el revive. Todo esto lo puedes hacer con 120 botones. Y tienes también la opción de poder utilizar un micrófono SM26, que es como el que aparece ahí abajo, para que no tengas que estar utilizando el micrófono de tu misma computadora, sino desde este micrófono de escritorio, tú presionas desde ahí el PTT y te puedes comunicar con los radios o las líneas telefónicas, ¿verdad? Para que este micrófono pueda funcionar, necesitas el adaptador CT23. Hay que tener cuidado porque yo les comentaba que el controlador te puede tener hasta 20 o 100 terminales. Cuando tú das de alta un software,
te consume una posición. Es decir, si tú vas a tener un software en este sistema, solamente te quedarían 19 posiciones o 19 opciones para poder dar de alta los radios. Esto si tuviéramos un controlador de 20. Y tiene también una bitácora de acontecimientos que te va diciendo quién es el que habló, a quién se le mandó mensaje, quién mandó el mensaje. Todo esto también lo va guardando el mismo software en su bitácora. Hay que tener cuidado porque para las líneas telefónicas debes de contar con la integración con el BPG3. Si no, el sistema no se va a poder comunicar a líneas telefónicas. Esta es la pantalla del software, así es como se vería. Tú tienes la oportunidad de poder manejar el mapa o hacer un diagrama de tu empresa. ¿Y qué nos va a indicar? Nos decía que nos indicaba, como por ejemplo aquí, el radio número 1, a cuál está conectado. Está conectado en el tercer piso al access point que se encuentra ahí. Entonces es realmente como nos lo va a mostrar. ¿A qué access point está conectado? Pero no nos va a dar exactamente a cuál o en dónde se ubica esa persona, ¿verdad? No nos va a dar una localización exacta, sino solamente en cuál access point está colgado ese radio. Como les comentaba, puedes tener hasta 120 botones. Los botones nos aparecen en esta parte de aquí. Estos son el área para los 120 botones. Si se fijan, pues tiene una llamada para hacer una llamada general entre los radios de Wi-Fi. Puedes poner también una llamada hacia líneas telefónicas. Puedes mandar mensajes, que nos decía que los mensajes se pueden escribir. Esta parte de aquí es la que utilizamos para poder escribir un mensaje manualmente y poderlo enviar. Nos decía que desde aquí podemos hablar también a los radios. Aquí se encuentra el botón de PTT, que presionando este botón y hablando mediante el micrófono de la computadora o con el micrófono de escritorio que vimos anteriormente, puedes tener comunicación con líneas telefónicas o con los radios, ¿verdad? Y aquí nos indica pues los radios que están hablando. Ahí nos dice el radio 1 es el que está hablando. Y pues acá nos aparece la parte de la bitácora, la hora y todo, a qué hora se conectó el radio, a qué horas hizo una llamada, todo eso nos lo va indicando también el software. Es un software pues bastante completo que nos puede ayudar para alguien que necesita una administración en el sistema, ¿no? Recuerden que es un accesorio adicional. Si este equipo o si este software no está presente en toda la integración del sistema, no importa, los radios van a seguir comunicándose. Recuerden que solamente son los radios, los access point y el controlador los que sí tienen que estar presentes para que se puedan comunicar. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es algo interesante porque si se fijan, en este ejemplo existe solamente un controlador, pero si se fijan existe un edificio completo con estos radios y acá en el otro lado lo que existe pues es otro punto, otra ciudad, otro edificio, otra oficina, pero si se fijan está enlazado solamente a través del internet y en este punto no existe otro controlador. ¿Cuál es la razón? La razón es porque no sobrepasa la capacidad de este controlador. Si este controlador fuera de 20 unidades, pues nada más tiene dadas de alta una que es el software, 2 el radio, 3, 4, 5, 6 y 7 del otro. Entonces no sobrepasa la capacidad del controlador, por lo tanto solamente se requiere un controlador para enlazar estos dos puntos. Si se fijan, del otro lado pues existe solamente puro access point y el radio. Ok, vamos a continuar. Sé que aquí les surgieron varias preguntas. Si quieren vayan realizándolas y ahorita al final vamos contestándolas. Para que se aclare un poco más, en un sitio o en una oficina, pues puede estar presente el controlador y pueden estar presentes también los access point, ¿verdad? Aquí está un solo controlador, están los access point. Si se fijan, todos los access point se llaman de la misma manera. Aquí yo les puse un nombre sencillo, AP.
Entonces, ¿qué pasa con estos APs? Como todos se llaman igual y todos tienen la misma inscripción, los radios se van a poder comunicar sin problema. ¿Qué pasa cuando los radios se mueven de un lugar a otro? Van a seguir teniendo la misma comunicación, puesto que los access point se llaman igual, tienen la misma inscripción y todos llegan conectados hacia el controlador, que es el cerebro de la comunicación. Aquí cuando nosotros queremos realizar una comunicación como la que está aquí en el diagrama en un edificio, no requerimos internet. Lo único que requerimos es que esté presente la frecuencia ya sea de 2.4 o de 5 GHz. Entonces, es un mito de que esto que digamos que los radios que trabajan a través de Wi-Fi, cuando nosotros decimos que trabajan a través de Wi-Fi, luego se nos viene a la mente que requieren internet. Eso pues es mentira, ¿verdad? No requerimos que sea internet cuando lo vayamos a trabajar en un lugar o en un edificio localmente. ¿Cuándo es que viene a ser importante el internet? El internet viene a ser importante y es necesario cuando queremos unir diferentes sucursales. Digamos que esta va a ser la sucursal número 1 y esta es la sucursal número 2. Ahí si se fijan, pues sí requerimos internet para poder realizar una VPN. Seguimos teniendo un solo controlador que es el IP 1000C. Estos, aunque son iguales, pues son servidores solamente que nos realizan la VPN. Y aquí sí es necesario tener internet. O si son dos plantas en una misma ciudad y podemos realizar una red inalámbrica, pues ahí tampoco requerimos el internet, ¿verdad? Esto lo simulamos como si fueran dos ciudades diferentes. Cuando son dos ciudades diferentes, ahí sí requerimos el internet y pues vamos a tener comunicación entre los radios. Si los radios se llegan a mover de una sucursal a otra sucursal, vamos a tener comunicación. ¿Por qué razón? La razón es porque todos los access points se llaman igual. ¿Qué pasaría si los access points de la ciudad número 1 y la ciudad número 2 fueran diferentes? Seguiríamos teniendo comunicación porque el enlace se realiza a través de una VPN, pero si los radios de una sucursal se movieran a la otra, ahí sí los radios ya no se conectarían. Los radios ya dejarían de tener comunicación. Entonces, toda la red, si vamos a tener así diferentes sucursales, se deben de llamar de la misma manera y tener la misma inscripción para que podamos realizar esos cambios de una sucursal hacia la otra sucursal. Vamos a ver las aplicaciones del sistema. ¿Qué aplicaciones le podemos dar a este sistema de radio? Pues lo podemos utilizar en hoteles y casinos, puesto que muchos hoteles pues ya cuentan con su red inalámbrica. Entonces pues es más sencillo podernos comunicar. Si se fijan en la imagen aparece una señorita en la recepción en la computadora. Esa señorita pues para ella es muy importante poder tener las manos libres para poderse comunicar. Como le podemos conectar al equipo un accesorio que sea una diadema que trabaje a través de Vox, entonces ella cada vez que pueda hablar o que quiera hablar con sus compañeros simplemente habla y se va a comunicar con cualquiera de los compañeros que tenga radio. Entonces es una buena oportunidad en la parte de los hoteles y casinos, también en los centros comerciales. En los centros comerciales pues podemos unir líneas telefónicas con los radios, bañar todo el centro comercial con la red de Wi-Fi y poder tener comunicación con estos radios. También en la parte de los restaurantes, muchos restaurantes pues también ya cuentan con esta red inalámbrica. En la parte de los almacenes y las fábricas. Algo que les quiero comentar aquí como ejemplo pues es, nosotros acá en Syscom tenemos un sistema de estos operando. El controlador lo tenemos en la ciudad de Miami y nos podemos comunicar de las sucursales de Miami, la sucursal del Paso en Estados Unidos también, y la sucursal de Chihuahua y la sucursal de México. Se pueden comunicar. El controlador, como está en la ciudad de Miami, en las otras sucursales, lo único que requerimos pues es puro access point. No requerimos un controlador más, que esto también pues hace una ventaja en el sistema. No quiere decir que si vamos a unir 5 sucursales, debemos de tener 5 controladores, sino uno solo si no sobrepasamos la capacidad de él. Esto es muy importante porque si se fijan, pues viene una parte en un subterráneo. Entonces, en la Ciudad de México se da mucho esto de que los estacionamientos cuenten con lugares subterráneos y que no tengan comunicación. Aparte de que es muy complicado poder poner diferentes repetidores o algo que nos repita la señal,
para poder tener comunicaciones con los radios convencionales. En este tipo de sistema pues es muy sencillo poder cablear y poner un access point, volver a cablear, poner otro access point y es más económico, no requerimos andar poniendo unas antenas tan grandes, ¿no? Bueno, ¿cuándo entra en función el roaming? El roaming pues tiene tres fases, una que es la de escaneo, autentificación y la afiliación. ¿Cuándo es que comienza el escaneo? Pues el escaneo comienza a ver cuando es el RSSI, que es la intensidad que el radio está recibiendo. Esa es programable. Cuando la intensidad abarca esos menos 75 dB, entonces el radio empieza a buscar otro access point y se llega a comunicar con el otro access point y tener la comunicación, que esto pasa a ser la autentificación. Cuando ya el equipo detectó que ya tiene una señal más fuerte de otro access point, entonces empieza a enviar información al nuevo access point y espera a que el access point le conteste y le dé esa afiliación que va a encontrar. Cuando ya le envió sus paquetes y ya el access point observó que tiene su mismo nombre y tiene su misma contraseña, entonces ahora sí viene la parte de la afiliación y entonces empieza a tener comunicación el radio con todos los radios del sistema mediante los access point. ¿Qué requisitos requerimos con los puntos de acceso inalámbricos? Pues para que haga el roaming y se puedan estar moviendo los radios de un punto a otro, pues se requiere que sea el mismo SSID y mismo tipo de encripción, es decir, el mismo nombre y la misma contraseña. Los puntos de acceso pueden ser configurados en 2.4 o en 5 GHz sin ningún problema. El radio en automático capta la señal de 2.4 o 5, nada más que estos equipos, si están en diferentes frecuencias, pues deben de seguir teniendo el mismo nombre y la misma encripción para que el radio los pueda ver y se pueda conectar y tener comunicación. Y algo muy importante pues es que posicionen los puntos de acceso en diferentes canales y que sean superpuestos. ¿Para qué? Para que no vaya a haber ruido entre los access point y la cobertura que nos puedan llegar a dar sea la máxima, ¿verdad? Que no haya interferencias entre ellos mismos. Ahorita una de las preguntas que estaban haciendo pues era ¿cuál es el ancho de banda necesario para este sistema? El ancho de banda pues realmente no es mucho lo que consumen. Cuando el radio se encuentra en inactividad, pues solamente son paquetes de control son los que envía. Entonces el consumo pues es mínimo. Pero el ancho de banda cuando es utilizado en modo simplex, ¿qué es esto? Presionas PTT, hablas, sueltas para que pueda recibir una transmisión, es de 150 kbps por cada transmisión. Si el radio está transmitiendo y los demás están recibiendo, todos están consumiendo 150 kbps. Si el radio es utilizado o es programado en la parte de full duplex, este consumo pues se aumenta al doble. Es decir, ahora van a ser 300 kbps por transmisión. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice, tenemos 6 terminales en todo el sistema. De estas 6 terminales, 5 son radios y una de ellas es el software de monitoreo, digámoslo así. Todos ellos consumen 150 kbps, entonces haciendo la suma, solamente este radio que está aquí es el que se encuentra transmitiendo. Todos los demás, si se fijan, están recibiendo la señal de ese radio. Y el consumo es de 5 terminales en recepción, que nos da un total de 750 kbps, y un radio en transmisión que es de 150 kbps. En total nos están dando 900 kbps. Entonces, si tenemos 6 radios en el sistema, el consumo van a ser de 900 kbps, ni siquiera 1 mega. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando los radios están programados en full duplex? Obviamente el consumo aumenta al doble, por lo tanto ya no son 900 kbps, sino 1800. Aquí si se fijan, pues ya nos fuimos hasta 1.8 megas para que se pudiera dar esta comunicación. Es lo que debemos de tener cuidado. Realmente los radios son muy buenos y los radios no tienen pues fallas en sí, ¿verdad? Realmente lo que debemos de cuidar pues es la red inalámbrica.
Si una red inalámbrica no es estable, entonces aquí es donde vamos a tener problemas con la parte de los radios, ¿verdad? Ok, vamos a seguir aquí. Vamos a ver un poco de la programación que llevan los radios. Los radios es muy sencilla la programación. Lo único que llevan pues es el nombre de la red, que ese es el SSID, la contraseña que van a llevar, la IP del controlador, el número de radio que va a ser y una contraseña que se le da al radio. Básicamente, eso es todo lo que al radio se le da. Se manda a escribir y el radio se puede llegar a comunicar. La única vez que se requiere esta programación es la primera vez. Es por ello que todos los radios o todos los access points se deben de llamar de la misma forma, porque al radio solamente se le puede dar de alta un solo nombre de red. Entonces, no es como nuestro celular, ¿verdad? Es algo ahí que a mí no me agrada de mucho, ¿no? Puesto que solamente está casado a una red inalámbrica y no lo podemos estar cambiando de red inalámbrica en red inalámbrica, como si lo podemos hacer con nuestro celular. Este es una red inalámbrica fija y a esa es solamente la que va a buscar. Si le encuentra y llega a esa red inalámbrica al controlador, entonces se va a realizar la comunicación. Yo les hablaba en la presentación de que se pueden lograr llamadas telefónicas o llamadas con radios convencionales. ¿Cómo lo hacemos esto? Esto lo hacemos mediante una integración con el equipo BPG3, que es este que aparece aquí, que este nos permite tener llamadas con radios analógicos, con radios digitales o con teléfonos SIP o teléfonos también analógicos. Entonces, como esta integración se hace a través de la red, pues el controlador o este sistema nos permite hacer una llamada desde un radio de Wi-Fi a un radio analógico o también a un radio convencional digital o bien a una línea telefónica SIP o a una línea telefónica analógica. Entonces, es una topología de un sistema que puede llegar a crecer tanto como el cliente lo necesite. No solamente hacerlo a través de un sistema o de radios de Wi-Fi, sino que podemos llegar a hacer también comunicación entre sistemas de Wi-Fi y radios convencionales. Es decir, poder extender esa cobertura que los radios de Wi-Fi necesitan. Lo mejor en un hotel podemos enlazar los radios de Wi-Fi, personas que deben de salir del hotel, puedes darle una cobertura con un sistema convencional y comunicarse de ese sistema convencional hacia los radios de Wi-Fi. Entonces, pues es algo muy completo este sistema de comunicación dependiendo de cómo el cliente lo necesite, ¿verdad? Entonces es algo muy interesante y algo pues que abarca muchos campos o muchos mercados, ¿verdad? Esto sería pues todo el webinar, toda la parte del curso. Vamos a ver la parte de las preguntas. Si no terminamos a contestar aquí las preguntas, pues vamos a tratar de contestárselas y enviárselas a su correo electrónico. Vamos a ver una pregunta aquí. Me pregunta Roberto, ¿cómo se comunica un radio con otro? Pues se comunican a través del controlador. En el controlador se dan de alta los radios y se comunican a través de la red de Wi-Fi. ¿Qué ancho de banda requiere? Pregunta Carlos. Pues ya lo vimos. Si es en modo simplex, pues es 150 kbps. Si es full duplex, son 300 kbps. Ok. Pregunta Alfonso, buen rostro. ¿Los controladores pueden realizar VPNs? No, los controladores no la pueden realizar. Necesitamos de otros equipos para que puedan realizar la VPN. Ok.
Ok, pregunta Juan Pablo, que si los access point deben de ser todos de la misma marca o pueden ser de cualquier marca. Realmente pueden ser de cualquier marca siempre y cuando cumplan con el protocolo que vimos en un inicio, que trabajen en 2.4 o 5 GHz. Obviamente, mientras más robusto sea tu access point, pues mejor va a ser la comunicación, ¿verdad? Pregunta Rogelio. Entonces el radio no puede tener varios SSIDs. No, no puede tener varios SSIDs. Solamente cuenta con la posibilidad de tener un solo SSID. No puede tener más de uno. Ok, pregunta Rosario Ramírez, que si esos 150 kbps son de subida y de bajada. Es correcto, Rosario, son de subida y de bajada. Siempre son, si el radio está recibiendo o transmitiendo, siempre te va a consumir 150 si es en simplex y 300 si es en full duplex. Pregunta Manuel, ¿es posible dar direccionamiento IP dinámico o solo permite estático? El equipo te permite trabajar por DHCP o por IP fija, no importa, puede ser por ambos, ya que el controlador pues cuenta con un servidor de DHCP o bien la red misma te la puede estar indicando. El alcance del radio hasta el sitio del enlace, ok. Aquí pregunta Javier Panchi, pues vamos a tener que hacer pruebas para ver la cobertura que requerimos y ver cuántos access points son los que requerimos para poder tener esa cobertura. Realmente nos podemos dar una idea con nuestra casa, ¿verdad? Si un access point lo tenemos ahí dándonos internet, podemos darnos una idea de cuánto es lo que nos va a alcanzar el radio, viendo qué capacidad es la que tiene el celular de conectarse a él. Básicamente es la misma potencia que maneja el radio, la del celular. Ok. La configuración del radio, pues ya lo vimos ahí. Es muy sencillo, solamente le colocas el SSID, la contraseña de la misma red, qué radio o qué número de radio va a ser y la IP del controlador. Es lo único que lleva. Pregunta Carlos Villalba. ¿Los radios convencionales o analógicos o digitales también pueden comunicarse con los radios de Wi-Fi o solamente radios de Wi-Fi? Sí se pueden comunicar a través del BPG3. Hay que hacer una integración para poder hacer este enlace, ¿verdad? De radios de Wi-Fi a radios convencionales. Ok. Muchas gracias, dice Eduardo. Excelente, excelente curso. Y pregunta que si requiere un accesorio adicional para comunicarse con teléfonos análogos. Si tú quieres hacer tu comunicación entre radios Wi-Fi y radios analógicos, requieres el BPG3. Si quieres hacerlo desde un radio analógico o digital a teléfonos, también requieres el BPG3. El BPG3 es el que te permite hacer esa integración. La presentación pues va a estar disponible a través de nuestra página y se les va a hacer llegar también el link para que la puedan descargar. Si el SSID es oculto, pues solamente no importa porque el radio lo va a poder observar. Solamente si tenemos ahí algo de autentificación como un hotspot, pues ahí sí ya no va a poder entrar el radio, ¿verdad? Porque no le vamos a poder dar esa contraseña manualmente para que se pueda comunicar. Ok. Pues todavía son varias preguntas. Yo creo las preguntas pues sí las vamos a contestar ya terminando aquí la sesión. Eh, pues eso sería todo de mi parte. No sé si tienen algún detalle o alguna pregunta, pues vamos a tratar de que estas preguntas se lleguen ahí a su correo electrónico y si gustan apuntar, pues mi correo es oscar.avila@syscom.mx. Me pueden hacer llegar sus dudas directamente ya después de que les contestemos ahí sus preguntas y con mucho gusto los vamos a atender o de hecho ver algún proyecto o algo que traigan entre manos, pues con mucho gusto los atendemos. Estamos pues encargados ahí de la parte de estos radios
un servidor, Oscar Ávila, o bien mi compañero Luis Gerardo Hernández, que también vemos la parte de estos radios de ICOM. Entonces, pues sería todo de mi parte. Aquí voy a durar un poco más de tiempo para tratar de contestar sus preguntas y hacérselas llegar a su correo electrónico. Que tengan un excelente día.